Capítulo 5. El poder de la palabra. ¿Hasta qué punto el fútbol necesita de la palabra? Hace muchos años leí una crónica del gran periodista uruguayo Diego Lucero, que guardó en algún rincón de la memoria. Hablaba de un partido sin mayor trascendencia que enfrentaba a Templier con Newell's Old Boys, y en el que ocurrió algo especial. De Marta, jugador sordomudo de Temperley, convirtió un gol y salió corriendo a celebrarlo. Como un loco, la felicidad fue tal que, contaba Lucero, De Marta se lanzó histérico sobre un micrófono a gritar: ¡Mamá! ¡Gol! Lucero terminaba el relato diciendo: se oyó clarito. Yo le creí siendo un niño y, lo que es mucho peor, le sigo creyendo ahora. ¿Cómo no vas a gritar cuando metes un gol? ¿Qué más da que seas sordomudo? Con esta hermosa historia doy por comprobado el poder de la palabra y también el poder del gol. Pertenezco a una generación que en su infancia vivía el fútbol a través de la radio, de los periódicos y de las revistas de la época, de modo que la palabra para mí es un complemento imprescindible del fútbol. Lo complementa. Hoy el fútbol entra en la casa a través de la televisión o de las mil variables que ofrece la tecnología. En todo caso, la imagen, para las nuevas generaciones, es parte sustancial del pulso de esta época y del lenguaje que les vincula con el fútbol. Palabra de líder. Para el ejercicio del liderazgo, las palabras siguen siendo insustituibles. Sabemos que no hay una única manera de ejercer la autoridad. El filósofo Fernando Savater lo dice así: la autoridad se tiene por percusión. La autoridad se tiene por percusión o por persuasión, o violencia o argumentos seductores. La transfusión de aplomo o de pasión por medio de simples palabras constituye un rasgo característico de los grandes líderes. El ejemplo es un buen modo de transmitir, ¿cómo no?, pero necesita de la palabra para acentuar su valor, porque a través de ella bajamos hasta el fondo de los problemas, pero también vagamos por matices que la simple práctica suele esconder. Todo gran líder es un comunicador eficaz que sabe perfectamente cómo manejar las aspiraciones y los temores de las personas a las que dirige. Ya he adelantado que hay tantos modos de seducción como personalidades, pero sin una narración eficaz es imposible transmitir, contagiar, convencer, acercar el lenguaje a la gente. Me parece importante volver a humanizar el lenguaje en las relaciones profesionales. El mundo empresarial parece complacer en ser frío, como si marcar una cierta distancia efectiva contribuyera a transmitir y hasta a acentuar una sensación de seriedad y rigor. Pero sería inteligente preguntarnos: ¿a quiénes motivan palabras con disciplina, control, gestión, eficiencia o burocracia? La emoción está en otra parte. Si resulta sorprendente que los grandes ideales hayan desaparecido del discurso empresarial, entra en el terreno de lo insólito que, en nombre de la prestigiosa eficacia, hayamos empezado a enterrar todo atisbo de placer y felicidad en el lenguaje deportivo. ¿Para qué inventamos el juego sino para escapar de la cruda realidad? Debería ser un imperativo hacer que las palabras suenen más cercanas, accesibles, atractivas. Olvidarse de la pretensión de parecer más interesante por el simple hecho de convertir lo simple en complejo. En la órbita política hay ocasiones en que se buscan rodeos que nos distancian tanto de la realidad que la perdemos de vista. También el empresariado aprendió a esconderse detrás de los vuelos del eufemismo, y cuando se ve obligado a describir la variedad en un contrato, la redacta con letra pequeña para que el exceso de transparencia no hiera ni la sensibilidad de los consumidores ni los intereses del negocio. A veces nos queda la impresión de que los empresarios y los consumidores, antes que buscar lugares de encuentro, libran una batalla. En medio de la batalla, el mensaje. En el fútbol, las batallas semanales son reales. No olvidemos que el lenguaje bélico es el más utilizado por el periodismo especializado en materia futbolística. Pero, entre partido y partido, existe un espacio para los entrenamientos y, por tanto, también para la reflexión y el debate. Allí es donde debemos acabar con las dudas.
que son un pésimo acompañante como cuando llega la hora de competir. Será el entrenador quien llegue a conclusiones para que el equipo salte al campo con certezas. Las oportunidades para hablar se aprovechan o se pierden antes de que comience el encuentro. Una vez que el árbitro pita el inicio, el debate queda para los aficionados. También en el mundo de la empresa convencional hay momentos. Se puede invertir todo el tiempo que se quiera en el imprescindible debate sobre los protocolos más convenientes sobre atención al cliente, pero conviene que cuando el cliente diga buenos días, esa controversia ya haya terminado y se le dé una respuesta ajustada al criterio general. El líder necesita de las condiciones adecuadas para poder mostrar sus dotes. En el fútbol, es en los descansos de los partidos donde se demuestra esa capacidad de impacto que todo guía debe saber utilizar. Ahí, en mitad del encuentro, se da la situación perfecta para comprobar el valor de la palabra. Un tiempo limitado de apenas 15 minutos, que los jugadores tienen para descansar y los entrenadores para intentar modificar lo que no funciona. Queda la segunda parte, que es la última parte o, para decirlo en un tono aún más dramático, la última oportunidad. En estos intermedios el discurso debe ser claro, corto, sustancial, contundente. Debe tener en definitiva todas las virtudes de la buena comunicación. A veces es necesario devolver la calma, otras despertar a los distraídos, casi siempre agitar la competitividad. Es en ese momento en el que apremia el tiempo y la atención, cuando el entrenador debe sacar la mejor versión de su patrón de mando. Así un mismo entrenador puede parecer un cura dando un encendido sermón, o un padre protector, o un actor dramático, o un provocador de baja estofa, o un refinado psicólogo. A veces el discurso debe centrarse en aspectos puramente técnicos, otras en cuestiones físicas, otras en detalles individuales. Pero no nos engañemos, todo está en la cabeza. Es ahí donde el líder se tiene que meter para empujar a sus jugadores hacia el máximo esfuerzo y compromiso. Sabemos que a los límites solo los desafía un gran estímulo, y debo decir que, según mi experiencia, siempre que faltó la palabra fue porque las cosas se habían puesto muy feas. En uno de esos intermedios, vi a un entrenador lanzando una bota a la cabeza de un jugador, opción que, como podrán suponer, descartaba cualquier apelación al diálogo. También vi a un entrenador que dejó pasar minuto a minuto todo el descanso en medio de un silencio monacal, y que en el momento en el que el árbitro reclama al equipo y los jugadores se levantan pesadamente de sus asientos para saltar al campo, dijo de pronto: un momentito, recuerden que le tienen que dar el balón a los que tienen la camiseta de este color, al tiempo que sacudía una camiseta del propio equipo por encima de su cabeza. Es cierto que en los dos casos se hacía necesaria una cachetada psicológica ante la decepcionante actuación complementada durante la primera parte. Son situaciones de emergencia que requieren una descarga que desate la adrenalina. Hay líderes cuya personalidad volcánica necesita del énfasis para transmitir, y hay momentos en que la autoridad no se explica, se aplica. Es más, en época de fuertes crisis, el afecto puede alejarnos de la exigencia. Dicho esto, si el grito no va acompañado de una idea, es solo ruido, como aquel famoso caso protagonizado por Benito Floro en los años 90, cuando, siendo entrenador del Real Madrid y en un partido disputado frente a Lérida, un micrófono indiscreto captó su discurso: haced lo que os salga de la polla, pero ganad. Aquellas palabras no expresaban más que la desesperación de un conductor al que se le habían terminado los recursos argumentales. En cierto modo se trataba de una rendición. De más está decir que, dentro de la enorme presión que se sufre en este ambiente, y que todos los que hemos sido protagonistas hemos vivido tantas veces, esa confusión resulta comprensible, pero no aceptable. La persuasión tranquila. Pero los argumentos no necesitan de un énfasis especial cuando son convincentes. César Luis Menotti fue siempre un hombre de convicciones profundas y con una fuerza seductora incomparable en sus discursos. Una de sus mejores actuaciones la protagonizó en Florencia, en un partido amistoso que la selección argentina
disputó frente a la Fiorentina. En la primera parte la selección argentina perdía 3-0 y conociendo a Menotti, todo el mundo esperaba una bronca inolvidable. Pero, en medio del silencio sepulcral de un vestuario humillado, el flaco arrimó una silla al grupo, se sentó tranquilamente y dijo, como si el resultado fuera solo el producto del destino: qué increíble es el fútbol, ¿no? No se preocupen porque seguimos siendo muy superiores, siempre y cuando respetemos nuestro fútbol. Y en un tono calmo y con un ritmo pausado, dio las instrucciones adecuadas para que el equipo se reencontrara primero con el aplomo perdido y después con su conocida competitividad. Aquella actitud serena contenía una tremenda confianza en un grupo que había dado pruebas sobradas de profesionalidad. Solo recuperando la calma el equipo podría reencontrarse con su juego. Aquel partido terminó 3-3. A lo mejor un grito hubiera producido el mismo efecto, o no. Los excesos de autoridad tienen mucho prestigio, pero muchas veces la medicina adecuada cuando se compite al borde del sistema nervioso, y no hablo solo del fútbol, es la transmisión de un mensaje preciso y sereno. Cuando la credibilidad toma la palabra. Luis Moloney es un mito del madridismo que tuvo un doble protagonismo, primero como jugador y luego como entrenador. Una vez terminada su carrera futbolística, su tarea central durante 19 años estuvo en la dirección del fútbol base del Real Madrid, pero se hacía cargo del primer equipo siempre que una de esas recurrentes crisis incendiaba una temporada. Llegaba a un vestuario lleno de estrellas rutilantes y daba un discurso relajado, fácil de entender, lleno de sentido común. Todo lo que decía se parecía al Real Madrid, porque su misma personalidad expiraba los valores del club. Por otra parte, como era reconocida su bondad y honradez personal, nadie ponía en duda la justicia de sus decisiones. Lo cierto es que, con ese alarde de normalidad en su relación con el grupo, terminaba consiguiendo éxitos rotundos. Y una vez logrado, volvía al primer plano formativo y segundo plano mediático, que tanto le gustaba. Cada vez que fue reclamado por el primer equipo, Moloney dio una demostración de conducción inteligente, sin necesidad de alardes napoleónicos. Vicente del Bosque, heredero de esa estirpe, supo llevar ese talento que en Madrid convirtió en escuela a la selección española, logrando alcanzar una Eurocopa y nada más y nada menos que un Mundial. Se trata de personajes con gran autoridad moral, que hablan desde la seguridad de que su voz contiene la inteligencia y la sensibilidad acumulada en la historia de su club. Estamos ante un tema interesante. Los discursos más potentes de los grandes líderes tienen que ver siempre con el orgullo de pertenencia. Por esa razón existen líderes que fortalecen lo propio desde la defensa de los valores y otros que se inventan o agitan a los enemigos para producir un efecto reactivo que también termina resaltando lo propio. Excitar las altas o las bajas pasiones, de eso se trata. Son los modos de traficar con la audiencia apelando a la identidad. Está todo inventado. Las fuerzas incluyentes y excluyentes son parte esencial en el discurso de los grandes líderes políticos, empresariales, religiosos y también deportivos. Los ejemplos nombrados, Moloney, del Bosque, dignificaron lo propio refugiándose en el legado cultural que aprendieron y transmitieron en el club. Aunque los tiempos cambien, ellos quedan en la memoria colectiva como lo que son referentes culturales. Hablar y escuchar, comunicar. A través de la palabra llegamos a un tema tan esencial como la comunicación, el mejor lubricante para cualquier tipo de relación y en la que, no debemos olvidarlo, es tan importante el decir como el escuchar. Esa empatía es una virtud que caracteriza a los grandes vendedores, capaces de adaptarse al interlocutor de procedencias sociales y sensibilidades muy distintas. Tarea muy difícil y esencial, ya que de esa capacidad de manipular al otro, de convencerlo con artes persuasivas, ha dependido nada más y nada menos que la historia de la evolución.
la alternativa a la persuasión ha sido matarnos entre nosotros, cosa que seguimos haciendo con una frecuencia y estupidez desconcertantes. Hay pocas personas que se pueden entender con individuos de origen y órbita social muy distintos a los suyos. Me contaron que la boda de Kaká, fue un gran espectáculo social. Los padres del jugador y la familia de su novia pertenecen a la alta burguesía brasileña, y muchos de los invitados a la boda provenían de ese ambiente privilegiado. Por otra parte, Kaká, en el momento de casarse, ya era una figura mundial del fútbol, y eso le había permitido entablar amistad con ese atractivo zoológico humano que son los jugadores. Al parecer su boda puso en contacto a los dos mundos. En un lado el Brasil rico y elegante, en el otro lado el Brasil pobre, subido a una prosperidad de última hora, la que permite el fútbol, agua y aceite. Solo una persona tenía la suficiente gimnasia para mover con naturalidad entre las dos orillas: Kaká. La historia me pareció interesante porque durante mucho tiempo viví en esa esquizofrenia. El ejecutivo de un club de fútbol tiene que relacionarse con el consejo de administración y con el vestuario en una lucha diaria de adaptación al medio. Ante el consejo debe sacar una personalidad, porque los directivos necesitan que se les descomponga el juego con un discurso en el que 2 más 2 terminen sumando 4. Todo tiene que responder a una lógica empresarial, y eso requiere un lenguaje frío en el que no tiene cabida ni la improvisación, ni el azar, ni la emoción. En el vestuario no sirve la misma persona, porque ahí dentro suceden otros códigos que confunden el lenguaje profesional con el del barrio, donde las palabras académicas suenan extrañas y donde, sin apelar a la pasión, el discurso no llega a ninguna parte. La fascinante lucha por la adaptación requiere una personalidad camaleónica para sintonizar con distintos caracteres. Recetas. Los líderes deben reafirmar permanentemente los objetivos y el rumbo de los acontecimientos, porque en el confuso remolino de la actividad diaria se dicen o hacen cosas que muchas veces parecen contradecir las líneas maestras de la estrategia, de modo que hay que buscar oportunidades para comunicar, hay que aumentar la frecuencia de la comunicación en los momentos de crisis, no solo por el valor de la palabra, sino porque la comunicación fortalece el vínculo. Nuestra gente necesita sentir que se confía en ella. Muchas veces esta interacción es más importante que la comunicación misma. Hay que abordar las cuestiones importantes, siempre que se encaran frontalmente los temas delicados. Queda fortalecida la posición del líder. Hay que comunicar con positividad. Hay que hacer un esfuerzo para que todos se sientan parte del éxito, compartiendo el protagonismo. Hay que ponerse en el lugar de quien está escuchando. Hay que contar historias relevantes. Hay que comunicar con pasión. Un líder debe ser dueño del porqué, pero para transmitirlo, no para quedárselo con sentido patrimonial. Saber los porqués de cada decisión resulta esencial para que cada miembro de una organización sepa exactamente dónde reside la importancia de su trabajo, ya que las personas que formamos parte de un equipo necesitamos sentirnos útiles. Conviene que todos los integrantes sepan de qué modo pueden lograr esa eficacia. Csikszentmihalyi, no sé cómo se pronuncia eso, psicólogo y profesor polaco norteamericano, apunta que si el líder demuestra que su propósito es noble, que el trabajo permitirá a las personas conectar con algo más grande y permanente que su existencia individual, la gente dará lo mejor de sí misma a la empresa. Aunque seamos un simple tornillo de una gran maquinaria, tenemos derecho a sentirnos parte de algo trascendente, a disfrutar de la hermosa sensación del trabajo bien hecho. Adiós misterio. Debido a la tremenda influencia de las nuevas tecnologías, la comunicación tiene ahora una variable más delicada, porque todos los equipos, deportivos o empresariales, son de cristal, no por frágiles, sino por transparentes. Lo que decimos, da igual el ámbito, trasciende. Aunque sea en una conversación mano a mano con un colaborador, hay que hablar como si se tuviera televisado por el mundo entero. Es más, siempre que uno pretenda que algo se haga público, la mejor solución es llamar a una reunión secreta. Por esa razón el líder, cuando habla, debe ser
consciente de que lo hace para la humanidad y que cada cosa que dice será interpretada. No siempre con buena intención. Las redes sociales, la voracidad mediática, la curiosidad insaciable del ser humano, potenciada por todos los avances tecnológicos, obliga a un ejercicio diario de prudencia, pero sin perder nunca la iniciativa. Es el líder quien debe marcar la agenda, y cuando el ruido exterior es tan grande que empieza a crear inquietud o confusión, hay que tomar la palabra para que todo vuelva a su lugar y la incertidumbre no provoque una metástasis de consecuencias irreparables. Si el líder no es capaz de tomar esa iniciativa, la batalla la terminan ganando las peores personas, aquellas que no respetan ninguna regla. El fin del misterio es uno de los problemas esenciales del liderazgo actual. No es un tema menor, porque los periodos de aislamiento han sido siempre tan esenciales para la fortaleza de los grandes personajes como la exposición pública. Tener el sentido de la oportunidad para aparecer y desaparecer en los momentos justos, para ser un rato visible y otro invisible, es un síntoma de inteligencia. Tomar distancia no solo es importante para que el misterio trabaje sobre el inconsciente colectivo, también sirve para que el líder recupere la perspectiva, tan importante para quien tiene responsabilidades estratégicas. El protagonismo exagerado, tarde o temprano, crea una caricatura. La palabra, cuestión de vida o muerte. La palabra encendida, la palabra reflexiva, la palabra compartida, el silencio, que no es más que la sustracción de la palabra. Lo ideal es que un grupo tenga cauces abiertos de comunicación cada vez que se encuentra ante una incertidumbre, porque nunca hay que olvidar que una empresa con voz es una empresa viva y una empresa muda es una empresa muerta. En una ocasión animé a un jugador a que fuera más comunicativo con el equipo. Necesitamos de tu experiencia, le dije. Atrévete a hablar porque nos vas a convenir a todos. Nunca olvidaré la respuesta. Es que yo soy muy terco en palabras. No importa si es terco o parco. Lo importante es que las relaciones del equipo se purifiquen permanentemente, y eso solo se consigue a través de una buena comunicación. Ideas clave. El fútbol es la mejor prueba de la importancia de la comunicación. Sin su tremenda capacidad de adaptación a todas las revoluciones mediáticas, prensa, radio, televisión, internet, redes sociales, este deporte no sería el extraordinario fenómeno global que es. El fútbol es poca cosa sin la palabra, el líder también. La palabra persuade, matiza, convence, quita o pone tensión, guía los sueños. Si el ejemplo transmite desde la práctica, la palabra tiende puentes entre las inteligencias. Este capítulo defiende el diálogo porque el libro entero cree que la comunicación es el gran instrumento de los equipos participativos, para que los integrantes intenten crecer juntos. Menos mal que con fusiles no se matan las palabras. Me cantan Fito y Fitipaldis. Mientras escribo esto. Efectivamente, menos mal. Cuando falta la palabra, asoma el autoritarismo. Gana terreno la incertidumbre y los individuos empiezan a descolgarse del grupo. Solo quien sabe escuchar será capaz de encontrar las palabras justas para comunicar con el sentido de la oportunidad que merece la ocasión. El gran líder es un gran contador de historias que nos habla de la identidad.